Buenos días. Muchas gracias a todos por estar y muchas gracias a Kate por volverme a invitar a estar con vosotros. Y de lo que os voy a hablar durante estos 20 minutos es cómo los ODS pueden ser impulsores de la transformación del sector deportivo. ¿Os lo creéis? ¿Realmente pensáis que los ODS pueden ser algo que pueda hacer que el sector evolucione? Vamos a hacer un poco las preguntas al revés. En vez de las preguntas a mí os voy a hacer yo las preguntas a vosotros. Si no os importa, os descargáis el... Espérate. Vale. Os descargáis el QR y en un momentito, son sí o no las preguntas, lo respondéis y veremos qué pasa. Contestar con una mano en el cerebro y con otra en el corazón, ¿eh? Es decir, que realmente contestéis lo que estéis absolutamente convencidos, porque algunos pensarán que sí, otros dirán esto es una sandez y no nos lleva a ninguna parte, pero otros, bueno, estáis en un impasse que no sabéis muy bien qué puede significar la integración de los ODS en vuestras organizaciones. Espérate un segundo. Ay, espérate, que se me ha ido esto ahora. Espera, que se me ha desbloqueado. Ay, mierda. Perdonad un segundito, ¿eh? Vale, os voy dando las respuestas que habéis dado. En principio, un porcentaje elevado, un 69%, conoce los ODS. Los tiene integrados en la organización, un 13%. Tenéis indicadores de gestión al respecto, un 31% de los que lo tenéis integrado. Aportan valor a vuestra organización, un 39% que entiendo que son los que los tenéis integrados, creéis que os aporta valor. Tenéis indicadores de gestión, un 23%. Va cambiando porque vais contestando simultáneamente. ¿Creéis que los ODS tienen relación con la crisis climática? Un 77% creéis que sí. Y bueno, y un 86% pensáis que los ODS tienen un poder transformador. Bien. Bueno, pues partiendo de esta base, yo lo primero que voy a hacer antes de entrar directamente en lo que puede hacer los ODS por el deporte y lo que puede hacer el deporte por los ODS, y en poner unos ejemplos que creo que va a ser lo más interesante, os voy a hacer una pequeña contextualización, porque siempre me gusta pasar de lo grande a lo pequeño, porque los objetivos que nos tenemos que plantear van directamente relacionados con las consecuencias que nuestra acción particular tiene que ver en la parte global. Esta diapositiva es muy interesante desde mi punto de vista porque nos hace volver a sentirnos humildes, porque si vemos el tiempo que lleva el planeta funcionando y la naturaleza, nosotros de un tiempo, como si consideráramos 24 horas, llevamos solamente 2 minutos. Y en estos 2 minutos de vida hemos sido capaces de hacer lo mejor y lo peor. Entonces, en estos momentos, los seres humanos, como única especie, estamos cambiando el clima. Y el clima es lo que ha cambiado la historia de la humanidad y de los seres vivos toda la vida, ¿no? Con lo cual, imaginaros el poder que estamos teniendo en estos momentos las personas con nuestra actividad y, en nuestro caso, con la actividad deportiva, para generar realmente cambios en la forma de vida, en la que ya estamos viendo aquí, en nuestro llamado primer mundo. En otros sitios los cambios son muchísimo más intensos, pero los cambios están siendo exponenciales y tenemos un recorrido relativamente corto, bueno, bastante corto, para poder cambiar y dar un rumbo al timón. Os he preguntado antes si considerabais que los ODS y el cambio climático estaban relacionados. Si vosotros estáis viendo esta diapositiva, es cómo va evolucionando las emisiones de CO2 y van directamente relacionados con el aumento de la temperatura. Y el aumento de la temperatura es lo que nos está realmente cambiando el clima y, por lo tanto, el comportamiento de todo lo que está pasando en el país. A partir de ahí, hablar de sostenibilidad es un término demasiado reciente. Lleva entre nosotros desde el 86, 85.
Y de ahí hasta ahora se han ido trabajando en las diferentes cumbres hasta llegar a la cumbre de país en la que la Agenda 2030 marcaba ya un marco común para todos los países, que son los ODS y la descarbonización de la economía. Entonces, bueno, teniendo en cuenta el contexto externo, si veis, estos son cómo se está comportando las empresas del IBEX. En este caso, las empresas españolas estamos en un nivel de implicación de un 13% aproximadamente. Esta diapositiva, como la tenéis en los apuntes, no la voy a nombrar. Y aquí sí que quiero incidir, relacionado con la primera ponencia, es que el cambio climático afecta muchísimo a la salud de las personas. Es decir, la mortalidad por impacto del clima es de un 23%. Si a eso sumamos los impactos por no movilidad y no actividad, tenemos una esperanza de vida muchísimo mayor si cambiamos las normas del juego, ¿no? Con lo cual tenemos, por un lado, que ser promotores de la actividad física y, por otro lado, tenemos que ser promotores del cómo neutralizamos el cambio climático para seguir mejorando la vida de los ciudadanos, ¿no? Y hay un factor importante que son los riesgos, es decir, vamos a tener que planificar teniendo en cuenta los riesgos que vamos a tener en breve a la hora de nuestra práctica deportiva. Y esto es importante porque lo que hagamos ahora va a tener que responder a las necesidades de dentro de 5, de dentro de 10 años y que probablemente en estos momentos casi ni sabemos cuáles son. Por eso mismo yo creo que el aspecto transformador va a venir desde la cabeza, es decir, desde que tenemos que pensar que vamos a tener que hacer las cosas diferente, vamos a tener que tener unos objetivos diferentes, vamos a tener que tener unos procesos diferentes y vamos a tener que inventar y cambiar las reglas del juego de una manera que todavía no sabemos, ¿no? Tenemos una hoja de ruta muy definida con unos objetivos y tenemos una metodología para poder llegar a ellos. Esta es la estructura de la Agenda 2030 de aquí, del País Vasco, con lo cual es accesible, la podéis ver y veréis cómo están desglosados los ODS por metas, por objetivos y por indicadores, porque si no medimos, bueno, pues no podremos llegar a ninguna conclusión, no podremos establecer proyectos de mejora y además tenemos un límite que son el año 2030, que está muy cerca, que nos quedan 8 años y que si empezamos ahora podremos fraccionar nuestras acciones de manera lógica, progresiva, seremos más eficientes económicamente y no llegaremos al 2028 tirándonos de los pelos porque nos falta mucho camino por recorrer, ¿no? Esta diapositiva es para que podáis ver un poco todo lo que está dentro de los ODS relacionado con lo que son los conceptos que ahora más entendemos, como pueden ser los aspectos ambientales, los sociales y los económicos, ¿no? Y al final es algo tan absolutamente transversal que no deja ni un solo aspecto de la organización sin tocar. Voy a saltarme estas diapositivas porque ya me han avisado que queda poquito tiempo y me voy a ir a un ejemplo muy concreto de aplicación y de integración de los ODS en la estrategia de una organización. Y en este caso nos vamos a ir a GoFit. A ver, cuando empezamos a trabajar con ellos, tenían muy claro la línea que tenían que seguir. O sea, tenían muy claro que como su eslogan dice, la sostenibilidad también se entrena y tenían que integrar la sostenibilidad dentro de la estrategia. Porque lo que nos está pasando es que vamos cogiendo cosas, vamos haciendo acciones, trabajo el ODS 5, trabajo el ODS 2, gestiono los residuos, hago las compras, pero realmente, estratégicamente, no los tenemos integrados porque realmente nos está costando. Tenemos muy poco conocimiento a la hora de saber cómo canalizar todo esto, ¿no? Entonces, se plantearon 4 bloques de actuación. El primer bloque fue un diagnóstico medioambiental que lo hicimos en el 2018, que ya empezamos a hacer una primera identificación de ODS. Seguido hicimos el cálculo de emisiones de todas las instalaciones, es decir, tenemos los datos de cálculo de emisiones de CO2 de las 20 macroinstalaciones que tiene GoFit en el Estado. Hicimos también una guía para el usuario y el deportista verde o sostenible, que esa guía fue una guía compartida, es decir, hicimos un cuestionario a los socios de GoFit en esta línea para saber cómo era su vida deportiva más o menos sostenible, qué querían hacer, qué querían que la organización pusiera a su disposición para que cuando nosotros hiciéramos las propuestas de mejora todo casara y pudiera ser no fuera unas acciones de parte de la organización y que luego cuando llegara el socio a la instalación se encontrara con cosas que no tenían sentido, ¿no? Y bueno,
La verdad es que salió un estudio interesante, con unas propuestas de mejora muy lógicas y con un colectivo que estaba bastante mentalizado desde su vida personal. Y luego, todo esto se redondeó en un plan estratégico. Para entonces, GoFit ya había hecho una primera identificación dentro de su organización de los ODS con los que estaban integrados, y desde la consultora hicimos un estudio desde el exterior. Aquellos datos se cruzaron, identificamos toda la parte de valores con unas líneas estratégicas, con los ODS y con todas las acciones que ellos estaban haciendo, todas las actuaciones, todos los programas, todas las certificaciones ambientales que tenían de gestión. La 14.001 la tenían ya en marcha, la 9.001 también. Teníamos ya muchísimos datos de emisiones de CO2, que las emisiones de CO2 analizan absolutamente todos los procesos porque hicimos alcance 1, alcance 2 y parte del alcance 3. Y el plan de acción, y además se me quedó grabado una petición del director general, de Alfonso, que la petición era, mira Ana, nosotros queremos un plan, queremos alinearnos con la Agenda 2030, pero si la Agenda 2030 no existiera, lo haríamos igualmente. Entonces, es cuando realmente dices, el concepto va más allá de un marco oficial, va muchísimo más allá, ¿no? Entonces, ellos querían estar vinculados e influir absolutamente en todos los objetivos del desarrollo sostenible, y este fue el resultado. Tenían una misión, querían ser una empresa, de hecho, están en camino de serlo, una empresa sostenible a todos los niveles, y más allá de sostenible, se definieron 4 líneas estratégicas. Ellos tenían, que estaban muy relacionados con los 6 valores fundamentales como organización, que los tenéis en su página web, y de ahí salieron 16 bloques de objetivos, todos relacionados con los ODS. Cada bloque de objetivo tenía sus diferentes acciones, sus indicadores de gestión, sus plazos, su desarrollo de procesos, y era un plan a 3 años, o sea, a implantar en 3 años para conseguir objetivos a 2030. Salieron 90 acciones que están, pues eso, programadas durante 3 años para que el crecimiento y el alcance de los objetivos llegue al año 2030. En el entretanto salió la Ley de Transición Energética y Cambio Climático, que ahora ya nos aplica a todos, y en estos momentos, a nivel de objetivos de la ley, en emisiones de CO2 ya están en el 2035, yo creo. A nivel de transición energética también están casi en unos niveles de la ley que ya está en marcha, y en estos momentos la parte más que hay que trabajar más es la parte de eficiencia energética, porque las exigencias para el 2030 son muy grandes. Y teniendo en cuenta todas las medidas COVID a nivel de renovación de aire y todo esto, se ha disparado muchísimo el consumo, ¿no? Como a todos, supongo. Entonces, bueno, y obviamente todo esto dentro de una rentabilidad económica. No nos podemos olvidar que si no tenemos sostenibilidad económica, todos estos planes son inviables, ¿no? Entonces, en la documentación que tenéis, hay una entidad que es el TT de Bilbao, que también tiene una vinculación y un proyecto muy interesante con los ODS. Tiene muchísimos proyectos, está asociada con muchas organizaciones, tiene muchos voluntarios, mucha gente implicada, y es algo que lo tenemos aquí al lado, ¿no? Entonces siempre estamos mirando lo que están haciendo otro tipo de organizaciones fuera, pero la del TT Bilbao yo os invitaría a visitar su fundación, la página de su fundación, y veréis todos los proyectos que tiene. Y como último ejemplo, tengo alguno más, pero vamos justillos de tiempo, la Liga Nacional de Hockey Americana. Realmente la integración de los ODS a nivel de gestión interna, fundamentalmente de gestión del agua, obviamente, del ODS 4 de educación, del ODS 5 a nivel de igualdad, y de no dejar a nadie, y del ODS 10 para la integración de las personas,
Tiene unos programas que merece la pena que los leáis. En los apuntes y en la documentación que tenéis están, con lo cual, para tomar ideas, para tomar ejemplos y para ver cómo lo han podido hacer, son ejemplos muy interesantes y muy accesibles. Y ya para terminar, me gustaría que respondierais a la última pregunta. Estos ejemplos luego los veréis. ¿La tienes tú? Sí. Vale. Vale. No sé dónde estaba la pregunta. Vale. Bueno, mientras lo que me gustaría tener los porcentajes es si realmente con algunos datos de los que habéis visto aquí y los ejemplos, si realmente habéis podido, en este pequeño espacio de tiempo, si os ha surgido alguna pregunta, alguna cuestión y si realmente pensáis algo diferente a lo que habéis contestado en las primeras preguntas. No sale. 23. No ha salido. Es que no me sale en el post encuesta, no están. Tiene que estar aquí. Que no sale la post. La post. Está ya puesta. Ah, vale. Vale, no, pues es que no. No, pues perdonar porque han salido las mismas preguntas y no eran estas las que... Bueno, en cualquier caso, quiero pensar que por lo menos, viendo las experiencias que tienen otras organizaciones y viendo los impactos que tiene nuestra actividad, además de pensar que la sostenibilidad que los ODS pueden ser un factor de transformación, realmente lo podéis empezar a implantar. Y un segundito más, la parte de transformación no tiene nada que ver con la parte de digitalización y todo ese tipo de cosas, sino que lo que me gustaría transmitiros es toda esa diapositiva que hemos visto de riesgos, es decir, de todo lo que va a pasar en un tiempo muy cercano, nos sirva para replantearnos cómo tenemos que ser a nivel de sector, es decir, cómo vamos a tener que construir las instalaciones, si vamos a tener que seguir construyendo, cómo vamos a tener que organizar las actividades, cómo vamos a gestionar el agua cuando ya no tengamos agua, qué información van a tener nuestros socios. Vamos a tener socios que van a esperar que nosotros actuemos de una determinada manera, ¿no? Vamos a tener que reinventar muchas cosas que todavía no sabemos que tenemos que inventar. Y ahí es donde vamos a tener que realmente transformarnos nosotros antes de poder transformar el sector. Ese era mi último mensaje. Muchísimas gracias y espero que os resulte útil y que veáis que esto se puede hacer. Gracias. Ah, vale. Sí. Vale. Tenemos una pregunta, Ana. Vale. ¿Crees sinceramente si seremos capaces de darle la vuelta a este problema del cambio climático y todo lo que ello conlleva, o estamos condenados al fracaso? A ver, no estamos condenados al fracaso. A ver, yo creo que somos capaces, no de darle la vuelta, porque vamos en un coche a toda pastilla y cuando frenamos en seco, el coche todavía tiene una inercia y todavía podemos tener un accidente en el camino, ¿no? Y entonces estamos subidos en un coche y tenemos que frenar. Entonces, no es tanto lo que va a pasar en ese tiempo, sino que si en estos momentos todos tomamos la decisión de que tenemos que cambiar la manera de hacer las cosas. A ver, yo confío en que seamos capaces de conseguir una adaptación. No creo que estemos condenados al fracaso, porque entonces pues me voy
y me voy a mi casa y cierro y ya está, ¿no? Con lo cual, creo firmemente en el que, de la misma manera que hemos sido capaces de llegar hasta aquí, y somos capaces también de darle la vuelta, ¿no? Entonces, sí, pero es, a ver, es lo difícil de las acciones colectivas, ¿no? El que individualmente cada uno podemos hacer cosas y tenemos que hacerlas porque cada uno tenemos que ir trabajando en nuestro ámbito de actuación con lo que tenemos, pero creo que como colectivo, y además teniendo en cuenta los datos que hemos visto antes de impacto económico, de impacto en la salud, de cantidad de personas trabajando, creo que tenemos una responsabilidad muy grande porque dependemos de la naturaleza, dependemos de los recursos y tenemos una responsabilidad hacia los ciudadanos y poder seguir ofreciendo este servicio de salud, de bienestar y que ofrecemos, ¿no? Entonces, creo que tenemos que ser capaces de ser optimistas, racionalmente optimistas, tenemos las herramientas para poder hacer las cosas, pero creo que nos faltan las ganas. Y además me da mucha rabia, y dicho así, literalmente, porque estamos trabajando con otros sectores, estamos trabajando con el sector farmacéutico, el otro día estuvimos en un tema de producción cinematográfica, hablando de estos temas. Ostras, si ves sectores que se han puesto las pilas muchísimo y el sector deportivo, estamos ahí, ¿no? A ver, no ha sido un año bueno, pero no ha sido un año bueno para nadie. Y luego, además, dentro del propio sector deportivo hay una parte que está tirando mucho, que es el sector de la competición, que son los clubes, que están mucho más adelantados a nivel de sostenibilidad que lo que son las propias empresas de gestión, ¿no? Entonces, es como una contradicción y ya no es tanto el fracaso para hacer las cosas, sino que yo lo que estoy viendo es que el propio sector como tal no estamos poniéndonos manos a la obra, ¿no? Y manos a la obra no significa hacer grandes inversiones. Manos a la obra es decir, ostras, si me ha puesto aquí una lista de cosas, voy a ver cómo lo estoy haciendo. Y no me necesitáis a mí. O sea, hay millones de recursos que os los podéis autogestionar por lo menos para dar el primer paso. Y en el momento que dais el primer paso, daréis el segundo. Pero es una voluntad, por eso mismo contextualizo siempre. O sea, porque es que hay una gráfica que tiene como 4 caminos y habéis visto dónde estamos y tenemos que conseguir llegar al de abajo. Y llegar al de abajo significa que tenemos que ir mucho más allá de la ley, mucho más allá de las normas, tenemos que ir mucho más allá de los ODS. Tenemos que ir mucho más allá de lo que todavía pensamos, ¿no? Entonces, yo creo que podemos adaptarnos, buscar la mejor manera de adaptarnos para poder seguir teniendo un sector deportivo, pero completamente transformado. Y eso es lo que tenemos que crear, ¿eh? O sea, no dar vueltas sobre lo mismo, sino que tenemos que empezar a ver otro tipo de cosas porque nos van a venir unos retos mucho más importantes que la propia digitalización. Que la propia digitalización, las emisiones de CO2 que genera son brutales. Ahí os lo dejo, sin más. Muy bien. Ana Vallejo, muchísimas gracias. A vosotros.